Que la gracia del Señor sea con todo. Le invito que oremos al Señor. Mi Señor que vive y reina para siempre. Le damos la gracia. Y le damos las gracias porque nos permite meditar un momento en su palabra. Permita que ésta entre en nosotros a través de su gracia. Se lo pedimos por amor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 5 en el nombre del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Nuestro tema, la salvación. Muchos se preguntan si esta se pierde. Y la pregunta que le tengo que hacer a usted es la siguiente. ¿Qué es lo que se pierde? Y la respuesta a esto es que todo aquello que poseemos tenemos la posibilidad de perderlo. Y puedes enumerar muchas cosas que has perdido y es probable que otras las hayas recuperado. Entonces, como conclusión, para perder algo, ese algo debo poseerlo. En el caso de las cosas seculares, nosotros tenemos incidencia en ellas y nos compramos todo lo necesario para satisfacer nuestras necesidades. Y le damos gracias al Señor que nos provee bendición para poder hacerlo. Pero cuando hablamos de la salvación, no tenemos ninguna incidencia en ella, debido a que esta es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y sabemos que Dios es inequívoco. Él es la perfección y nos conoce desde antes que nosotros fuésemos formados. No tenemos que presentarle un currículo o mostrarle nuestros conocimientos. Él sabe más de nosotros que nosotros mismos. Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Nuestro Dios es uno que no tiene principio ni fin. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 17. En Lucas capítulo 24, versículos 25 al 57 encontramos a Jesús con dos de sus discípulos diciéndole: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Dios, con mucha anticipación, le dio a conocer a su pueblo el tiempo de su redención y las cosas que acontecerían, no dejando cosa alguna para que su pueblo recibiera a su Redentor. El sentido de recordar este pasaje es para que nosotros, por medio de él, entendamos que Dios no deja nada al azar. De la misma manera, es que todo estaba escrito para la manifestación del Señor. Aquí en la tierra, Jehová nos ha escogido, como dice el texto anterior, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, predestinados, según el puro afecto de su voluntad. Creados en Cristo. En Juan 3 encontramos a Nicodemo conversando con Jesús, quien le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le explica este nuevo nacimiento y Nicodemo le vuelve a decir, ¿cómo es esto? Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Respondiendo una vez más, Jesús le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El cristiano es creado en Cristo, una nueva generación que Dios ha escogido por gracia para buenas obras, las cuales ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Nuestro Dios, que no tiene principio ni fin, Él no tiene que esperar lo que nosotros vamos a hacer. Pedro se lo manifestó a Jesús en su momento diciendo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jehová conoce nuestro pasado, presente y futuro. Él lo sabe todo. Él conocía a David y lo conocía todo. Y dio testimonio de él diciendo, Jehová se ha buscado varón conforme a su corazón. Tenemos un Dios que no se equivoca, porque ello es imposible. Un Dios que es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. ¿Puede nuestra mente entender que Él conoce toda nuestra vida acá en la tierra? Antes que fuésemos formados, Él ya nos conoce y no tiene que esperar que envejezcamos para conocernos. Cuando vemos la palabra predestinado, es necesario que nos recordemos de Jesús. Su vida estaba escrita. Nuestra vida está escrita. Y al igual que en Jesús, cada una de las cosas escritas de nosotros en su tiempo se va a cumplir. Y esto es porque Jehová nuestro Dios es el primero y también el último. Él no tiene principio y fin. Y esta es la razón por la que se utiliza este vocabulario. Jesús en su momento no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2, versículo 25. Alabado sea mi Señor. Si Jehová le ha escogido a usted, va a ser salvo, y Él se preocupará de que así sea, según el puro afecto de su voluntad. Para que esa salvación se materialice en nosotros, debemos ser creados en Cristo. Esto nos lleva a ser moldeados, y el molde es Jesús. En todos nosotros tiene que manifestarse la imagen de Cristo. Dios le ha encargado a su Hijo que presente una iglesia santa y sin mancha delante de Él. Todas estas cosas las ha preparado de antemano. Nuestro Dios no improvisa, no nos ha escogido para manifestar en nosotros buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos ha adoptado como hijos por medio de Jesucristo, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 7, versículos 17 y 19. Independientemente de cualquier definición del tema, Dios es un ser que no tiene principio ni fin. Él solo es. Partiendo de esto nacen las respuestas a las definiciones anteriores. Él conoce mi vida y la vida de la humanidad. Él no tiene que esperar que algo acontezca para saber de ello. Él lo sabe absolutamente todo. Partimos con la creación que fue hecha en la mente de Dios, y Él asumió el proyecto con pleno conocimiento de todo. Vemos en Génesis capítulo 6, versículo 5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres será mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mateo capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Esto confirma depravación, y el hombre es incapaz por sí mismo. 2. Dios le da la oportunidad a todo. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se manifiesta el libre albedrío. Somos seres pensantes y responsables de nuestras decisiones. Nuestro Dios conoce quién le han de ser fieles. 3. Cristo murió por toda la humanidad. Dios determinó que todo el pueblo de Israel fuese salvo. Por cuanto en Isaac Dios bendijo la descendencia de Abraham, a pesar de habitar en medio de ellos, su corazón fue indiferente a su Dios. Mateo capítulo 15, versículo 8. El pueblo de Israel es un ejemplo del mundo al cual vino Jesús. Nuestra deuda fue cancelada por él, y todo aquel que cree en el Hijo de Dios recibe el indulto que lo libera de la condenación. Hechos 16, versículo 31. 4. Dios derrama su gracia sobre el mundo para salvación. Juan capítulo 1, versículo 17. La gracia se manifiesta por medio de Jesucristo, y su palabra nos dice: mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, versículo 22. 5. Es imposible perder la salvación, porque esto no depende del hombre. Nuestro Dios es perfecto, y Él asume esta responsabilidad. Es un regalo de Dios, y nos dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Mis amados, la higuera da brevas e higos, y esto lo hace porque fue creada para ello, por nuestro Dios creador. Toda persona que recibe la salvación, ella va a producir el buen fruto, como da testimonio el Espíritu por medio de Pablo. Los hijos de Dios buscan intimidad con su Señor, son lectores de su palabra, y en ella encuentran su deleite. Son constantes en la oración y disfrutan la compañía de sus hermanos, porque los une uno y el mismo Espíritu. Y no pueden pecar, porque la simiente de Dios permanece en ellos. Es así que el árbol bueno no puede dar malos frutos, como el árbol malo no puede dar buenos frutos. Si nuestro Dios creador te ha dado la salvación, ya eres salvo. Amén. La gloria sea para mi Señor. Ayúdenos, el Señor, para que lo podamos entender. Si vemos nosotros de que la higuera está produciendo manzana, la realidad es que ya dejó de ser una higuera. Lo que usted está observando es un manzano, porque el Señor nos dice claramente que por sus frutos se conoce el árbol. Mis hermanos, Dios nos ha regalado la salvación. Alabado sea mi Señor. Pero qué importante es que analicemos todo esto. Tenemos que poseerla, tenemos que tenerla, tiene que estar en nosotros. El Señor, por conocimiento, porque nosotros entendemos que es predestinación, pero la verdad de las cosas es que Él es conocedor de todas las cosas, hizo un proyecto, y Él, antes de que se hiciesen todas las cosas, lo conocía a usted y me conocía a mí. Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. Él nos conoce. Alabado sea mi Señor. El Señor nos bendiga. Bendiga nuestros corazones a través de su hermosa palabra. Para nuestro Dios que vive en la honra y la gloria para siempre. Amén.